Hola Dairin, Marcela y Andrés, espero que estén muy bien. El tema para esta semana se llama MCM y MCD. Creo que estos temas ya lo hemos visto años anteriores, pero siempre es importante recordar para poder hacer otras operaciones, como las fracciones. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que el MCM y el MCD se basan en la divisibilidad de un número. ¿En qué número? Digamos, ¿qué número? Digamos que yo soy el número 2, ¿con qué otros números me puedo dividir yo? Eso es exactamente con lo que nos basamos en el MCM y el MCD. Voy a empezar con el MCM, que es el mínimo común múltiplo. Y el mínimo común múltiplo de dos o más números es el menor múltiplo común distinto de cero. Esto quiere decir que en el MCM tenemos que llevar todos los números que nos den a 1, que es el número, el mínimo diferente a 0, ¿sí? Entonces lo que tenemos que saber acá, y lo más importante, es que tenemos que llevar los números que nos den a 1, ¿sí? Y entonces les voy a dar un ejemplo de cómo se hace un MCM para que ustedes puedan ver paso a paso cómo se realiza el MCM. El ejemplo número 1 va a ser 12 y 8, ¿sí? Entonces, el MCM dice que lo tenemos que llevar hasta 1, ¿sí? Y entonces lo primero que tenemos que ver es que si estos números, ¿en qué números se dividen?, ¿sí? Entonces lo primero que les voy a decir es que si el número es par, tenemos que saber que se va a dividir en 2. Todos los números pares se dividen en 2. Y tenemos que empezar del más pequeño al más grande. Ese es un consejo, ¿sí? Entonces yo diría que se puede buscar si se divide por 2, por 3, por 5, por 7, por 9, por 11 y así sucesivamente, ¿sí? Pero vamos a empezar por el número más pequeño, que en este caso es el 2. Si los dos números son pares, quiere decir que tiene segunda, o sea, es divisible dentro de 2. Entonces, como el 2 es el número más pequeño, porque el 1 no nos sirve en este momento, entonces es el 2, entonces vamos a ver que los dos tienen mitad. Entonces pongo acá que los dos tienen mitad o que los dos se dividen por 2. Y pongo 12 dividido 2 son 6, o sea, la mitad de 12, y la mitad de 8, que son 4. Y me doy cuenta si son, otra vez, pares, ¿sí? Y como son pares, entonces yo ya sé que se vuelven a dividir en 2, porque son pares, son números pares. 6 dividido 2, o sea, la mitad de 6, 3. Y la mitad de 4 son 2. Aquí nos damos cuenta que ya los números ya no son, ya uno es par y el otro no. Por lo mismo quiere decir que no, o sea, los dos no tienen mitad, ¿sí? Y entonces lo que vamos a hacer primero es llevar el 2 a su mínima expresión, que sería 1. Entonces, como el 2 sí se divide dentro de 2, entonces 2 y el 2 dividido 2 es 1. El problema acá es que el 3 no se puede dividir dentro de 2. Entonces lo único que hacemos es copiarlo. Y ahora necesitamos llevar este 3 a su mínima expresión, que sería 1. ¿Cómo lo vamos a llevar a 1? Pues dividiéndolo por el mismo, que sería 3. El 1 solo lo copio porque ya no me interesa, porque ya lo llevé a su mínima expresión. Ahora, 3 dividido 3 es 1. Y nos damos cuenta que los dos quedan en 1. Y luego de eso, lo único que tenemos que hacer es hacer esta multiplicación. 2 por 2 son 4. 4 por 2 son 8. Y 8 por 3 son 24. Quiere decir que el MCM de 12 y de 8 son 24. Voy a dar otro ejemplo. ¿5 y 10? ¿Sí? 5 y 10. 5 no es un número par. Quiere decir que el 5 no se puede dividir dentro de 2. 10 si es un número par, quiere decir que sí se puede dividir dentro de 2. Como necesitamos trabajar el número más pequeño al más grande, entonces vamos a trabajar primero la segunda de 10 o la mitad de 10. Entonces pongo acá 2 y divido. 10 dentro de 2 es 5. O la mitad de 10 son 5, ¿sí? Eso es lo que nos indica este 2. Y el 5 solo lo copio porque no tiene mitad. Y luego, ya después de esto, me doy cuenta que los dos tienen quinta. O sea, se les puede dividir por 5, ¿sí? Entonces, 5.
5 dividido 5 es 1 y 5 dividido 5 es 1. Ya los llevé a los dos a su mínima expresión, que sería 1, y entonces solo hago esta multiplicación. 2 por 5 son 10. Y así veo el MCD. Ahora vamos con el MCD. El MCD es el máximo común divisor. El máximo común divisor, también conocido como MCD, de dos o más números es el mayor de los divisores comunes, ¿sí? Entonces acá ya vemos otra diferencia, que acá ya no los tenemos que llevar a 1 necesariamente, sino que los vamos a ir dividiendo hasta donde sea común, ¿sí? Lo voy a representar como un ejemplo. Voy a hacer el mismo ejemplo anterior, que sería 5 y 10. ¿Sí? Es el mismo anterior que acabo de hacer, pero hice el MCM, ahora voy a hacer el MCD. Entonces, en el MCD sí necesito que tengan en común. No puedo ir quitándole primero al 10 y luego al 5, sino que los dos tengo que ir dividiéndolos en el mismo proceso. Quiere decir que si yo lo divido dentro de 2, no me va a funcionar porque el 5 no se divide dentro de 2. Entonces, por lógica, veo que el primero y el más común que tienen es por 5, porque 10 dividido 5 es 2 y 5 dividido 5 es 1, ¿sí? Entonces, acá le pongo 5, que es el número que los divide a los dos, que en común, y entonces 10 dividido 5 son 2 y 5 dividido 5 es 1. Pero como estos dos yo ya no los puedo dividir, ya no tienen nada en común, porque el 1 y el 2 no tienen nada en común, ningún número que los pueda dividir a los dos. Entonces el MCD se queda así, ¿sí? El MCD de 5 y 10 es 5 y me queda así porque no los tengo que llevar hasta el 1, sino que solo tengo que ver qué tienen en común. Voy a darles otro pequeño ejemplo. $30 y 45. Recordemos que empezamos por el número más pequeño, que sería el 2, ¿sí? 30 es un número par, quiere decir que sí se divide entre 2, pero 45 no es un número par, quiere decir que no se divide entre 2. Ahora vamos con el 3, ¿sí? Que es el número más chiquito. El 3, ¿30 se divide dentro de 3? Sí, porque 3 por 10 son 30, ¿sí? ¿45 se divide dentro de 3? Sí, también, ¿sí? Porque 3 por 15 son 45. Entonces, el 3 es el número que me funciona porque los dos tienen para dividirse dentro de 3. Entonces, 30 dividido 3 son 10. Y 45 dividido 3 son 15. ¿Sí? Me doy cuenta otra vez que el 10, sí, es un número par, quiere decir que él sí se puede dividir dentro de 2, pero el 15 es un número impar, quiere decir que no se puede dividir dentro de 2. Entonces me voy otra vez. Bueno, ya el 2 ya lo probé, el 3, ¿sí? 10 no se puede dividir dentro de 3 porque no queda exacto, quiere decir que tampoco se puede el 3, ¿sí? El 4 es un número par, por lo mismo no lo volvemos a contar porque ya contamos el 2. Y ahora vamos a contar el 5. ¿Sí? ¿10 se puede dividir dentro de 5? Sí. ¿15 se puede dividir dentro de 5? Sí. Entonces, quiere decir que el número que estoy buscando es el 5. ¿Sí? El que los divide a los dos. Tiene que dividirlo a los dos. Si no, no se puede. Entonces, 10 dividido 5 son 2. Y 15 dividido 5 son 3. Y aquí nos damos cuenta que es muy difícil encontrar un número que divida al 2 y al 3 y que sea común. Por lo mismo quiere decir que no hay. Y entonces nuestro MCD se queda hasta ahí. Ya no puedo seguir dividiendo porque ya no tengo un número común que los divida a los dos. Y lo único que tengo que hacer es multiplicar el 3 por el 5, que serían 15. Y entonces el MCD de 30 y 45 es 15, ¿sí? Esa es la gran diferencia entre el MCM y el MCD. El MCM lo llevo hasta 1, el MCD lo llevo hasta donde tenga un número en común, ¿sí? Entonces, les voy a estar dejando la tarea. Si tienen alguna duda, me pueden escribir. Son 15 MCM y 15 MCD. Todos estos números los tienen que realizar como MCM y como MCD. Quiere decir que en total son 30, ¿ok? Si tienen alguna duda, me pueden escribir sin ningún problema.